Buenas noches para todas las personas que se conectan para escuchar la presentación de este trabajo, producto de una investigación de campo y de la utilización del derecho de petición como eh, fuente de la obtención de información para poder construir este trabajo que se hace en representación de la organización sindical UNEDCA. UNEDCA es una organización que representa una propuesta sindical moderna, alternativa, ética y meritocrática. Es la primera organización que agremia funcionarios de consejos y asambleas de Colombia, fundamentalmente funcionarios de carrera administrativa. Somos hijos de la Constitución de 1991 que nos dio la posibilidad de organizarnos ejerciendo el derecho fundamental de asociación. Somos filiales de las organizaciones internacionales de la CONTRAC y la ISP. La CONTRAC agremia funcionarios o trabajadores legislativos de los parlamentos nacionales y territoriales de América Latina y el Caribe. A su vez, miembros de la Internacional de Servicios Públicos, organización que agremia eh, miles eh, y quizás centenares de millones de trabajadores del mundo. Bien, el trabajo se ha denominado la función administrativa en los consejos y asambleas de Colombia o parlamentos territoriales. La función administrativa enfocada en lo laboral. Y UNEDCA como sindicato de rama que agremia a funcionarios de carrera administrativa y asambleas de Colombia, que propende como objeto misional la defensa integral de las plantas de carrera administrativa, el trabajo decente, la meritocracia integral y la dignidad de sus servidores públicos, en armonía con el sindicalismo de vanguardia desarrollado por las organizaciones internacionales ISP y CONTRAC, cuya lucha es la defensa del medio ambiente, la justicia tributaria, el rechazo a toda forma de privatización de los servicios públicos y la defensa de los derechos humanos con un enfoque inclusivo, presenta el siguiente trabajo producto de años de arduo trabajo de investigación y de lucha sindical, más allá de las reivindicaciones salariales y de estabilidad laboral. Este trabajo tiene mm, tres, tres o mejor, tres capítulos que en esta exposición desarrollaremos uno por uno. En un primer término tendremos un capítulo dedicado al diagnóstico y perspectivas de este trabajo, que es la función administrativa laboral de los consejos y asambleas de Colombia o parlamentos territoriales. Un segundo capítulo corresponde al lo que tiene que ver con la obligatoriedad de la creación o ampliación de plantas y cumplimiento de la función administrativa en lo laboral en el marco de la Constitución para entidades públicas y en el trabajo que presentamos eh, para consejos municipales, distritales y asambleas departamentales. Un tercer capítulo será el que corresponde ya al trabajo en concreto, producto de nuestras investigaciones y tiene que ver con lo que son las plantas, el estado de las plantas de empleo en lo de los consejos y asambleas departamentales de Colombia. Haremos una exposición
de el estado del arte de las plantas de talento humano de los distintos consejos y asambleas departamentales, especialmente los consejos de primera, segunda, tercera categoría y, por supuesto los distritos especiales. Entonces, ese será el tercero y cuarto capítulo, donde pues haremos mayor énfasis a lo que corresponde a este trabajo de investigación, que tiene un enfoque sindical y que pues va más allá de los objetivos del sindicalismo tradicional y presenta unos estudios de investigación con unos resultados y unas conclusiones para nuestros afiliados y que haremos llegar a la institucionalidad correspondiente y para todos aquellos que les interesa la investigación de estos temas. Bueno, arrancamos con el primer capítulo, que es el correspondiente al diagnóstico y perspectivas de las plantas de personal de los consejos y asambleas de Colombia. La función pública y administrativa en las corporaciones públicas o parlamentos territoriales, como corresponde en otras latitudes, es un modelo establecido constitucionalmente para el cumplimiento de su misionalidad y gestión administrativa, para ser ejecutada por servidores públicos y excepcionalmente por contratistas. Lo anterior en armonía con el artículo 125 de la Constitución Política, que constitucionalizó la carrera administrativa en el Estado y señaló que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, sin excepción alguna, donde se entiende que están incluidos los consejos municipales y las asambleas departamentales. La función administrativa en lo laboral es cumplida por funcionarios de carrera administrativa y es coayudante del cumplimiento de la mencionalidad de consejos y asambleas departamentales. La función administrativa se materializa en los consejos y asambleas en la ejecución de las distintas tareas que manda el cumplimiento de la función administrativa laboral, materializados en procesos de gestión del talento humano, los procesos jurídicos, los procesos de comunicaciones, procesos financieros, de planeación, control interno, correspondencia, transporte, el sistema de comunicaciones y biblioteca, y su parte misional, que corresponde a la Secretaría General, secretarías de las distintas materias que son de competencia de los consejos y que se denominan comisiones. Los consejos capitales de categoría especial, de primera, segunda y hasta tercera, que cuentan con un presupuesto amplio y suficiente para cubrir los gastos de su misionalidad, eh, enfocados en la aprobación de proyectos de acuerdo y de control político, lo mismo que el apoyo a la gestión administrativa, que funciona igualmente de la misma manera las asambleas departamentales, cuentan con un cuerpo de funcionarios pagados con cargo al presupuesto de la entidad para su asesoramiento y el trabajo político de cada concejal, como es el caso del Consejo de Bogotá con las denominadas unidades de apoyo normativo. Sus labores y evaluación de su desempeño que de estas plantas eh, asesoras de los concejales quedan a la discrecionalidad de cada concejal. Y de esta manera, pues se tiene que, pues los consejos y asambleas tienen distintas categorías o clasificaciones de sus servidores públicos, em, indistintamente de lo que son los concejales y diputados, que son la esencia de estas entidades de nuestros estados.
Tiene tres clasificaciones de sus servidores públicos para el cumplimiento de la función administrativa en lo laboral y de su misionalidad. Es así como en los consejos que tienen categoría especial y hasta la tercera categoría, que tienen los ingresos suficientes para sus pagos, eh, tienen un componente para funcionarios de libre nombramiento y remoción, que que corresponden mejor a los directivos de estas entidades, eh, que en la estructura corresponderían a las distintas procesos que tienen los consejos y asambleas, y que ya mencioné anteriormente cuáles serían esas funciones, esas tareas. Tiene otra categoría de empleados, que son ya los funcionarios de carrera administrativa, que a su vez se subdividirían entre funcionarios con derechos de carrera y funcionarios provisionales. Y otra categoría, que es motivo de polémica nacional, por la desnaturalización de su objetivo legal, que son los contratistas de prestación de servicios. Estas tres categorías, pues, son las que corresponden a los servidores de estas entidades para la prestación de la función administrativa en lo laboral. Debo de destacar que los funcionarios de al servicio, que están al servicio de los concejales, las unidades de apoyo normativo, como se denomina en el Consejo de Bogotá, y en otros consejos capitales, no tienen esa denominación, pero tienen personal a su servicio bajo la figura de los contratos de prestación de servicios. Estos funcionarios tienen un tratamiento no laboral distinto al de las otras categorías de funcionarios. Y es así como, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá, estos funcionarios, pues, tendrían en teoría derecho a ejercer el derecho fundamental de asociación, pero por la discrecionalidad en su nombramiento y por la característica de que son de manejo y confianza, pues no, en teoría, podrían ejercer el derecho de asociación, pero pues existen distintas tesis jurídicas cuando estos han querido asociarse, y las entidades consejos, eh, en una interpretación restrictiva, consideran que, superado el periodo del concejal y que no repite al siguiente periodo constitucional, pues no tendrían derecho al ejercicio del derecho fundamental de asociación, y podrían ser despedidos. Eh, en la experiencia vivida en la organización, pues son muy pocos los que han ejercido este derecho a asociación, pero lo han logrado estos pocos y han creado sindicatos. Y los nominadores de los consejos, pues, los han declarado insubsistentes, y pues algunos han llevado estos problemas hasta las instancias judiciales, en donde han habido pronunciamientos a favor o en contra del ejercicio fundamental de asociación de estos funcionarios, donde algunos magistrados han sostenido que no tienen derecho y otros que sí. Entonces, respecto a este tema, hay una polémica jurídica que no se ha resuelto. Em, mm, pues es un tema por definirse, creo que en instancias hasta internacionales, pero hasta allá no han llegado los que han sido directivos de estos sindicatos. Entonces, existe esa polémica política y jurídica, en particular en el Consejo de Bogotá, pero
en otros consejos donde existe ese cuerpo de asesores, pero son vinculados mediante contrato de prestación de servicios, como Cali, Consejo de Cali, Consejo de Medellín, pues todavía sí, sí que habría mayores restricciones porque pues, estos contratistas no son considerados funcionarios, trabajadores. Pero de igual manera, pues tampoco ha existido el interés de crear el problema jurídico, ejercer la defensa que les corresponde si se configura el contrato realidad y llevar ese problema a las instancias judiciales correspondientes. Pero bueno, eso al margen de lo que es lo significativo, lo de fondo de este trabajo, que es el estudio de las otras dos categorías laborales, como son los funcionarios de carrera administrativa, los profesionales y los contratistas de prestación de servicios, que es el objeto de este trabajo. Eh, estas eh, nóminas de apoyo a los concejales, reitero, son de reciente creación y se han dado posterior a la Constitución de 1991. En años anteriores, los concejales desempeñaban sus labores ad honorem y no tenían honorarios ni mucho menos personal de apoyo. Esto es producto de, de arreglos políticos posteriores a la Constitución de 1991. La asistencia de personal, de las plantas de personal que ejecutan la función administrativa en consejos y asambleas tienen dos momentos históricos. Una anterior a la Constitución de 1991, que estaban constituidas por amplias plantas de personal sin derechos de carrera administrativa, en la gran mayoría, y cuyas vinculaciones obedecían a lógicas clientelistas. Posterior a la Constitución de 1991, con la constitucionalización de la carrera administrativa, ya refería anteriormente, nació la obligación constitucional y legal para consejos y asambleas, al igual que cualquier entidad pública del Estado, de desarrollar los concursos de carrera administrativa. Tiempo posterior al surgimiento de esta gran conquista constitucional y que pretendía romper esas prácticas clientelistas de 1900, anteriores a la Constitución de 1991, surgió o se expidió, producto de los ajustes fiscales y la aplicación del modelo económico neoliberal, se expidió la Ley 617 del 2001 de racionalización del gasto público, que obligó a todas las entidades públicas, incluidos, por supuesto, consejos y asambleas, a reducir sus plantas de personal hasta desaparecerlas en la mayoría de los casos. Y las que sobrevivieron quedaron reducidas a su mínima expresión. De las entidades del Estado que fueron mayormente golpeadas con estos ajustes fiscales, fueron los consejos de asambleas y nosotros en nuestro trabajo de campo desarrollado en más de 10 años de investigación, así lo encontramos. Eh, en muchas entidades de estos consejos, realmente las plantas fueron muy afectadas y en algunas donde alcanzó el presupuesto para sostenerse la planta, pues hay una mistura entre esos funcionarios que quedaron y algunas provisionalidades. La principal consecuencia, por lo tanto, de esta privatización, en cierta forma, que le estoy planteando en el sentido de que las plantas quedaron reducidas a su mínima expresión con funcionarios que venían anterior a la Constitución de 1991, en vigencia la Constitución del 86, y los cargos que se crean posterior a la Constitución de 1991 para aquellos consejos y asambleas que tuvieran los recursos necesarios y que en un espíritu democrático, tanto consejos como diputados, permitieran la creación de plantas, eh,
Esto, en este escenario, pues evidenciaba que la función administrativa en lo laboral, pues carecía de el personal suficiente para desarrollarla. Y es así como em, en vigencia de la misma Constitución del 91, que fue revolucionaria en el sentido de constitucionalizar la carrera, a su vez surgen eh, eh, dos problemáticas que dificultan la función administrativa. Y una es la reducción de las plantas y a un tiempo también surge la Ley 89 de 1993 que abre las puertas de la contratación de prestación de servicios en el Estado y que los consejos y asambleas no son ajenos eh, y eh, desarrollan estas eh, prácticas o tipo de vinculaciones laborales que no significan otra cosa que la privatización de la función administrativa en la mayoría de los consejos y asambleas del país. En el sentido, repito, que ante la necesidad de continuar desarrollando las tareas administrativas que éstas demandan, éstas acudieron a la figura de los contratos de prestación de servicios. Y de esta manera, los consejos y asambleas que continúan con unas plantas reducidas acudieron a la contratación de prestación de servicios para desarrollar la ejecución de tareas administrativas, es decir, plantas mixtas, como ya anteriormente lo relaté. Otros decidieron continuar con plantas confirmadas por solo contratistas de prestación de servicios, violando preceptos constitucionales y legales y con claros intereses clientelistas, a pesar de las advertencias de las Cortes de Justicia y las directrices de la función pública al respecto, y recientemente de una circular de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, así las cosas, tenemos que los consejos de asambleas estuvieron compuestos por unos funcionarios inscritos extraordinariamente antes de la Constitución de 1991, en vigencia la Constitución de 1886, y otros que ingresan producto del desarrollo eh, en la función pública y administrativa de la Constitución de 1991, más los contratos de prestación de servicios. Entonces, reitero, son tres categorías de trabajadores, en el sentido lato del término, que desarrollan la función administrativa en los consejos y asambleas o parlamentos territoriales para los compañeros de otras latitudes. De esta manera se afecta no solo la función administrativa, sino que la atención a la ciudadanía es inexistente y la pérdida de la memoria institucional es evidente por las carencias y deficiencias que tiene la figura de los contratos de prestación de servicios. Esto lo explico en el siguiente sentido. Al no existir la suficiente planta de personal, como lo he venido relatando, y que se acude a la figura de los contratos de prestación de servicios, que incumple la obligación de crear los cargos mediante la ampliación de planta de carrera administrativa, lleva a que la función administrativa en estas entidades pues no tenga los funcionarios suficientes para prestar un servicio eficiente, eficaz a la ciudadanía y se pierde la memoria institucional. Eh, en nuestras visitas que hicimos a varios consejos y asambleas, muchas veces las personas que estaban allí tenían una alta rotación por esas dinámicas de los contratos de prestación de servicios y desconocían eh, cuál es la misionalidad de un consejo, desconocían la gestión del mismo consejo. No hay quien esté capacitado para hacer una
presentación a la ciudadanía sobre qué es un consejo. No hay un archivo, una memoria institucional que permita conocer en detalle de la misionalidad de estos consejos y estas asambleas. Muchos consejos y asambleas eh, parecen edificios fantasmales donde muy de vez en cuando se reúnen los consejos, los concejales y los diputados a desarrollar su misionalidad, pero sin un verdadero músculo en materia de talento humano que permita tener unos consejos y unas asambleas modernas. Así las cosas, los consejos de asambleas mm, tienen la obligación de desarrollar y ejecutar los concursos de carrera administrativa, planeándolos y haciendo las apropiaciones presupuestales necesarias. Esto entendido en el sentido de que una vez el Estado ha logrado su equilibrio fiscal, se han mejorado los ingresos, pues los consejos de asambleas tienen que darle desarrollo a esa obligación que tienen de crear plantas de carrera administrativa estables que le den continuidad a la función administrativa y a su vez desarrollar desde la planeación de los concursos hasta su finalización con la Comisión Nacional del Servicio Civil, los concursos que permitan el ingreso de las personas que ganen estos mismos. Pero resulta que un gran porcentaje de consejos pues ha dilatado los concursos, lo explicaré en el último capítulo, y la provisionalidad, pues ha sido la constante en un gran porcentaje de consejos. Y en otros, como lo explicaré también al final, de ciudades capitales, ni siquiera se ha planeado la ampliación de la planta, la creación de cargos de carrera y la ejecución de los concursos que permita el ingreso de las personas que superen estos mismos y pues se dé lugar al cumplimiento de la obligación constitucional de los concursos de carrera y una función administrativa en lo laboral democrática, incluyente y ajustada a la Constitución. Entonces, en esto, pues, evidenciamos una carencia, un desconocimiento y una resistencia de los concejales y diputados en un importante porcentaje al de cumplimiento a estas obligaciones constitucionales. Es importante destacar como consejos con un elevado espíritu democrático y meritocrático, no todo ha sido negativo, ampliaron sus plantas de personal y crearon los cargos de carrera administrativa. Luego desarrollaron los concursos de carrera hasta garantizar el ingreso de nuevos funcionarios producto de estos procesos meritocráticos, como es el caso de los consejos de Villavicencio, Pereira, Manizales y Medellín. Entonces, pues no todo ha sido negativo en este escenario y han habido concejales, diputados que han dado cumplimiento a estas obligaciones constitucionales. En este aspecto, UNEDSCA en todos estos años de trabajo sindical, ha hecho seguimiento a- es- al cumplimiento de los concursos desde o planeación, su oferta, hasta la conformación de lista de elegibles. Y muchos de estos consejos desarrollaron estas obligaciones eh, producto de la exigencia y el seguimiento que hizo la organización UNEDCA a estos. En las asambleas, pues hemos tenido deficiencias por las distancias geográficas para hacerle el mismo seguimiento, pero el diagnóstico es muy parecido. Debo destacar que los consejos y asambleas no son ruedas sueltas de la administración pública y si bien gozan de autonomía administrativa y presupuestal, tienen una misión constitucional eh, que es la expedición de los acuerdos municipales, ejercer el control político al Ejecutivo
pero su función administrativa debe de seguir los principios, lineamientos y orientaciones establecidos en la Constitución y la ley y las demás normas concordantes. Al igual que en el cumplimiento de los acuerdos sindicales que se logren en los distintos niveles de negociación. La hora esta última que es cumplida y ejecutada por funcionarios de carrera en ejercicio del derecho a asociación, como lo hemos hecho con UNED. Em, Debo de destacar y subrayar en este trabajo lo siguiente. Los consejos y asambleas son las células de las democracias territoriales y como órganos de representación popular y vigilantes de la gestión administrativa del Ejecutivo y de los órganos de control, debe ser ejemplo de cumplimiento de la Constitución y la ley, y por ende de la meritocracia y de los preceptos que en materia laboral haya dictado las Cortes y la OIT, para de esta manera tener la autoridad suficiente de exigir el cumplimiento de los mismos preceptos y obligaciones de la ejecución de la función administrativa en lo laboral y todos los derechos laborales que de él se derivan en las distintas entidades municipales que hacen parte del ejecutivo de su jurisdicción y que son objeto del control político de los consejos y asambleas. Y explico este punto en el siguiente sentido. Los consejos, mm, cuando ejercen el control político sobre el ejecutivo y en lo que corresponde a las políticas públicas laborales de su jurisdicción, deben de velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, legales e internacionales, del trabajo decente, de la meritocracia constitucional, de la negociación colectiva, de los funcionarios de las distintas entidades que hacen parte de la órbita de su jurisdicción, tanto del Ejecutivo como de los órganos de control. Y es una obligación constitucional, es una competencia de consejos y asambleas dentro de sus jurisdicciones, es decir, dentro de sus municipios y gobernaciones. Pero, pues, lamentablemente, eh, esta función no se está cumpliendo. En el caso del Consejo de Bogotá, los debates de control político en torno a estos temas casi que son inexistentes. Y cuando se ha hecho un debate excepcionalmente en distintos periodos constitucionales, ha sido para eh, exigir el respeto de los derechos de los contratistas de prestación de servicios, que para ese tipo de controles sí son trabajadores, pero en el tratamiento en el orden administrativo por parte del Ejecutivo no son trabajadores, sino son contratistas de prestación de servicios. Es decir, una dualidad en el discurso que evidencia que existen más intereses de tipo político en la vinculación de estos contratistas de prestación de servicios que no la defensa verdaderamente del derecho laboral administrativo, de una función administrativa democrática en las entidades de su órbita de control. Entonces, si estos consejos de asambleas no velan por el cumplimiento de estas funciones, de estos derechos y de las mismas conquistas dentro de sus propios consejos, eh, mal pueden exigir a la administración y al ejecutivo territorial el cumplimiento de los mismos. Es decir, no han sido el mejor ejemplo y en la práctica pues tenemos que los consejos y las asambleas carecen de una política en torno a estas problemáticas y debates. Y eso obedece en la práctica a que los trabajadores del Estado y en particular de estos entes territoriales
no han tenido un trabajo colectivo en torno a una defensa política de sus derechos que permita la elección de sus representantes en estos parlamentos territoriales y pues allí llegan por lo general pues representantes de gremios económicos, representantes de otros intereses políticos y se adolece del interés y muchas veces de la formación para hacerle seguimiento a estas políticas laborales. Eh, Destacar también igualmente que los funcionarios de estos consejos de asambleas tienen varios roles, varias, varias esferas en su desempeño como funcionarios de estas entidades, como ciudadanos en ejercicio. Y el funcionario de un consejo, de una asamblea, del mismo Congreso de la República o de un parlamento territorial o nacional, tiene varios roles a un mismo tiempo. Es un funcionario que cumple funciones establecidas en el manual de funciones al servicio de su entidad y a su vez es puente entre la entidad y la ciudadanía. Un funcionario de estos parlamentos, de estas entidades, consideramos que ese debe ser el funcionario más formado, más enterado, más informado, más capacitado para ser el puente entre los intereses de la ciudadanía, de su territorio y los concejales o diputados. Es decir, este funcionario tiene una representación derivada, podría decirse de alguna manera, que lo hace distinto, que lo distingue de otros funcionarios públicos de otras entidades del Estado. Y a su vez tiene un rol de veedor de la gestión pública de su misma entidad. Entonces, es un funcionario con una naturaleza distinta de los demás empleados públicos, que pues además hace que sea un honor trabajar al servicio de estos consejos, asambleas y parlamentos territoriales. Bueno, hasta aquí dejamos el primer capítulo y continuamos con el segundo, como ya les había comentado.